Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan bien? ¿Me captan bien el, Sí, Oscar, el buenos audio? días. Ok, buenos días. Muy bien, nos encontramos una vez más reunidos para seguir el desarrollo académico de nuestro curso. Disculpándome por la demora, pero ha sido una demora plenamente justificada. Estaba atendiendo la llamada de una exalumna justamente eh, de nuestra querida universidad, la cual está haciendo en estos momentos el CERUMS en un lugar lejano por la zona de selva. Un lugar donde hay solamente un puesto de salud, donde ella ha llegado y ya comenzamos a ver las inconsistencias de nuestro sistema de salud. Ella me consulta específicamente por el caso, después le comento rapidito el caso, pero les voy a al final dejar la inconsistencia del sistema. Me consulta por un caso de una gestante en el último trimestre del embarazo ya, prácticamente a término, que no quiere, tiene recomendación para, perdón, antes de eso, o sea, es portadora de HIV, de cero positiva, y tiene las indicaciones, incluyendo esta patología y otras, recomendación para que se le haga cesárea y trasladarse a un pueblo, creo que está a algunas horas de este pequeño pueblito, y ella se niega rotundamente, no quiere ir a hacerse cesárea. Ahí se abre la gran interrogante, ¿qué harían ustedes como serumistas? Pronto van a encontrarse con ese tipo de casos. O sea, todo está documentado en la historia, ¿no? Exámenes auxiliares, evaluaciones, ginecobstétricas, la indicación específica de la doctora que está haciendo, que es la serumista ahí, en que tiene que ir. De igual manera, ha habido una evaluación de una instancia superior en un hospital, justamente el hospital que tiene que derivarse, y resulta que ella no quiere, se niega. ¿Qué hacemos ahí ante ese caso? Justamente me llama desesperada la doctora por ese motivo, ¿no? Está indicada la cesárea. Si hay algún tipo de complicación, algún tipo de situación irregular, la primera que va a pagar los platos rotos va a ser la doctora. Lo van a denunciar, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre la pica se le rompe por el lado más delgado, dice el dicho. Entonces me llama para una asesoría médico-legal. Pues bueno, resumiendo, yo le he aconsejado que lo importante es eso, o sea, no puede tampoco poner una pistola, no puede golpearla y llevársela desmayada para que le hagan la cesárea. No, tiene que respetarse su voluntad, su decisión. Esa decisión tiene que estar, ya le he hecho firmar con buen tino y buena decisión también la historia clínica, ¿no? Como especie de un consentimiento en el cual ella está desistiendo. Y por supuesto yo le he hecho que ponga todas las complicaciones que puede tener y que la indicación sí o sí es médica de que ella tiene o si se niega, ¿qué otra cosa queda? No solamente que quede en el ámbito del puesto de salud, sino que sea puesto en conocimiento de las autoridades, la autoridad del sistema de investigación de justicia. No hay policía en el pueblito, no hay fiscal, no hay juez, solamente hay un alcalde. Y bueno, se ha averiguado de ella la doctora y sí existe un juez de paz, ¿no? Que es una persona de la comunidad pero ya es parte en sí. Justamente revisábamos la legislación relacionada a lo que es el levantamiento del cadáver, por ejemplo, ¿no? Decíamos que el fiscal puede delegar su responsabilidad del levantamiento de un cadáver en el juez de paz, ¿no? Ya pertenece, a pesar de que es una persona de la población, una población civil, pero ya se le nombra, tiene una designación. Y ya de ese momento que se le designa es componente del sistema de investigación de justicia. Entonces ahí tiene que ponerse en conocimiento. ¿Para qué? Para salvaguardar o para salvar responsabilidades en caso se complique en la situación de esta señora. Para que no vayan a creer y se revierta la situación en contra de la doctora, de la serumista, ¿no? Entonces, esos son casos que se presentan en la práctica diaria y que definitivamente no se les dictan las teorías, tiene que resolverse con los conocimientos que uno tenga a la mano en ese momento. Y por supuesto uno no quiere verse en ningún momento involucrado en una situación de tipo legal, ¿no? Que repercuta sobre posteriores situaciones profesionales, ¿no? Sin tener la menor responsabilidad en ello. La doctora
ha actuado bien hasta el momento. Lo que yo le he aconsejado es que ponga en conocimiento a todos, al alcalde inclusive, a pesar de que el alcalde es una autoridad política, no pertenece a la Administración de Justicia, pero que se le ponga en conocimiento. Después me dijo, pero sería bueno acá hay por ejemplo, las famosas organizaciones de los ronderos. Los ronderos en ciertas poblaciones que no hay autoridades, ellos son las autoridades, básicamente, ¿no? También le digo, es bueno, es preciso que haga de conocimiento a todas las autoridades o los que desempeñen cargos, digamos, inherentes a cierta autoridad, poner en conocimiento por escrito, no solamente verbal, sino por escrito. Y esos cargos, guardarlos, anexarlos a la historia para que ella pueda salvaguardar su responsabilidad llegado el momento que haya una complicación. De repente no hay complicaciones en buena hora, pero si las hay, tiene uno que respaldarse en este tipo de informes. Entonces, una gran carga emocional de la doctora, he tenido que tranquilizarla y ya se ha quedado un poco más ya con los puntos más claros, ¿no? Cómo tenía que actuar. Y cerrando la nota, digamos, singular de esta mañana, me refería a la inconsistencia del sistema. Se supone que si llega un médico, en este caso serimista, a un puesto donde solamente hay técnico, probablemente hay un técnico de enfermería, pero es una técnica, sí es una técnica justamente de enfermería, hay creo que un personal administrativo y la doctora, pero probablemente por lo que no vio serimista a tiempo, el jefe del puesto es la técnica. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es eso? Es una técnica, va a ser tu jefa, como tú eres como médico, es inherente el cargo inherente al cargo de médicos, es que no hay otro tipo de profesional, digamos, de un mayor rango jerárquico, que sea el médico, el jefe, pero no. La técnica es la jefa de la doctora. ¿Dónde estamos? Pero en fin, así funciona, pues estamos en Perú. Para eso tienen que afrontarse ustedes para resolver situaciones a veces incoherentes, ¿no? Y buscar la salida, a veces salidas creativas, pero siempre la recomendación es, ¿no? Toda situación que se genere en torno a un acto médico, acreditarlo por escrito, en la historia clínica, en informes, y que eso quede ahí y una copia para ustedes, ¿no? De manera que al final, su informe final de serums también incluya, como parte del informe, este tipo de reporte. Bien, dicho eso entonces, continuamos con el desarrollo del académico teórico del curso. Quedaba pendiente todavía, estamos ahorita tratando de subir el archivo de la clase anterior. La clase que corresponde el día de hoy es lesiones, como ya tienen ahí en el aula virtual, lesiones por arma blanca y arma de fuego, por proyectil de arma de fuego. Pero estamos un poquito arrastrando, entre comillas, déficit de una clase. La clase anterior correspondía al desarrollo de lo que es lesionología o traumatología forense, que también se denomina, ¿no? Entonces vamos a tocar ese punto. Yo les he pedido y les sigo pidiendo hasta que nos pongamos al día de que por favor lean ustedes el archivo que se les deja para poder hacer un poco más dinámica y más ligera la clase, ¿correcto? Y poder así alcanzar ya la igualdad en el desarrollo de nuestras clases. Tenemos déficit de una clase nada más, entonces vamos a tratar de cortar lo más pronto posible para llegar también con todas las clases de la primera unidad dictados para que ustedes puedan tener su evaluación parcial con todos los temas que están contemplados en esta primera unidad. Esperemos que sea así. La próxima semana ya es la última semana de dictado teórico de esta unidad y la subsiguiente es el examen parcial de nuestra asignatura. Entonces hay que prepararse para ello. Bien, entonces ya tenemos en pantalla el título del tema, ¿no? La clase anterior, lesionología forense, otros le llaman también traumatología forense, y arranquemos por definir la concepción de lo que es traumatismo, ¿no?
como dice la diapositiva, es una lesión de los tejidos por la acción de un agente externo, ¿no? O sea, que viene fuera del cuerpo, que pueden dividirse en las clases de agentes externos que corresponden a el tipo o modalidad mecánica, también puede ser física o química. Y pasamos justamente a definir y a dar ejemplos de esto, ¿no? De un agente externo mecánico, físicos y químicos. Acá damos una introducción de las diversas lesiones que vamos a tratar y vamos a ir un poquito adelantando. Aquí vemos un señor que tiene una lesión a nivel de la región frontal derecha, frontotemporal derecha, ¿no? Y hay una solución de continuidad en la piel. O sea, la piel está rota por acción de un elemento externo. ¿Qué puede ser un elemento? ¿Qué puede ser en este caso? A ver, dame posibilidades. Una herida más o menos grande. Alrededor tiene una coloración violácea, que quiere decir infiltración de sangre en el tejido celular subcutáneo. Esto solamente se da siempre y cuando haya bombeo de sangre, o sea, haya dinámica cardiovascular, circulación sanguínea. Cuando hay eso, si se rompe vasos sanguíneos, van a seguir sangrando por efecto de la circulación, por el bombeo cardíaco, y se va a infiltrar en el tejido celular subcutáneo hasta que el propio mecanismo de coagulación y también inicio de cicatrización de la herida mismo se implemente. Ante eso, entonces vamos a ver ese color. ¿Esto qué significa? Que ha sido esa señal y otras que vamos a ver más adelante también en el cuadro correspondiente, ya significa que esa lesión ha sido producida cuando la persona estaba viva. Porque también, sí, un golpe, claro, es un golpe traumático. Me refiero a que vayan pensando y denme posibilidades de con qué objeto, puede haber una variedad, pero denme algunos principales, con qué objeto pudo haber sido producida esta herida, o esta lesión, o este traumatismo, ¿no? A nivel de la cabeza. Entonces, mientras tanto, me van diciendo, yo voy definiendo esto, como digo, como un signo o como una lesión hecha en vida. ¿Cómo se denomina eso? Lesión antemortem. Se denomina esta infiltración sanguínea debajo de la piel, se denomina como un signo premortem o un signo vital. Porque yo también a un cadáver puedo agarrar y con un ladrillo, una piedra, puedo golpearlo y también producir lesiones, pero va a tener características diferentes. Ya no hay circulación sanguínea, por lo tanto la sangre ya no va a estar infiltrada en el celular subcutáneo, los bordes de las heridas van a ser un tanto también diferentes y vamos a ver un poco más adelante, pero aprovechar la fotografía para ir definiendo eso. A ver, ¿qué posibilidades hay? Es una herida media estrellada, ¿no? ¿Con qué pudo haber sido producida esta herida, o este traumatismo, esta lesión? A ver, los escucho. Botella puede ser. ¿Con qué, perdón? Con una botella. Con una botella. Podría ser, claro, ¿no? Sí, podría ser una posibilidad. Claro, puede haber un pico de botella que podría tener puntas y puede haber cortado, ¿no? Y a la vez también, al haber sido utilizado fuerza, evidentemente corta la piel y puede producir. Es una posibilidad buena. Otra, Puede ser un cachazo de arma. pero si vemos bien, es una herida medio estrellada, ¿no? ¿No? Ven aquí, la punta de la estrella. Puede ser también una posibilidad. Una piedra, mejor todavía, porque la piedra, un ladrillo, por ejemplo, también puede haber sido o no. Porque Sí. esos elementos, la piedra, un ladrillo, ¿no? Un martillo, ahí es una buena propuesta, pero yo creo que no es la adecuada. El martillo, por lo general, si yo doy con la superficie normal con la que se aplica sobre los clavos, ¿cuál es la forma de ese martillo? ¿Cuál es la forma de esa parte del martillo?
de forma redondeada, ¿no es cierto? Entonces no correspondería a lo que estamos viendo, salvo que lo agarren por la parte posterior, claro, que tiene unas salidas, ¿no? Donde se agarran claro, así es, donde agarran las pinzas, podría ser, pero tampoco porque eso, como digo, tiene un aspecto un poco irregular y estrellado, ¿no? Más podría, en todo caso, acercarse a la posibilidad de una piedra con, digamos, múltiples facetas o puntas, un ladrillo también, no ladrillo parejo, sino también igual un ladrillo, digamos, roto o quebrado que tiene varias puntas, podría ser, ¿no? Todas las posibilidades son buenas. Esto, si se convierte en un caso que se va a investigar o está relacionado a un posible delito, está en investigación y de repente, en el transcurso del caso, van a encontrar el elemento contundente. Y justamente, como hemos tenido que fotografiar al momento si es que es cadáver, que este lo en el momento de la necropsia, toma radiografía, pero se toman el hecho de radiografías, fotografías, medir la lesión en los ejes mayores en este caso, ¿no? Y describir evidentemente sus características. ¿Para qué? Para que en el eventual caso que se presente el hallazgo del elemento contundente, podamos nosotros con las medidas y con las fotografías que hemos tomado poder hacer una similitud, lo que se denomina en medicina forense una homologación. Correcto. Si me enseñan un martillo y me dicen que el acusado aplicó el martillo de esa manera, inclusive en una pequeña reconstrucción, si la agarra por la cabeza del martillo, evidentemente esto no coincidiría, ¿no es cierto? Tendría que haber unas huellas redondeadas en todo caso. Si lo agarró por el lado de las pinzas, podría ser. Para eso justamente va a requerir la opinión nuestra, para tratar de especificar lo más posible la agresión y los objetos que se han usado. Acá hay otras heridas, se ha perdido la capa superficial en la piel, vamos a denominar eso, vamos a consignar eso más adelante. Y aquí, miren, observen esta foto inferior, hay unas líneas, primeramente no hay solución de continuidad, hay unas líneas equimóticas, esta es una equimosis, más adelante también vamos a definirla, no hay solución de continuidad, pero hay unas líneas o bandas delgadas, paralelas, longitudinales, ¿no? De coloración violácea o rojizo violácea. También igual hagamos un ejercicio mental de con qué pudo haber sido producido esto, estas lesiones. A ver, propuestas. Con las uñas. Pero miren, no hay, digamos, una solución de continuidad obvia, porque cuando uno araña, ¿qué se ocurre? Hay eliminación de la capa epidérmica al menos. Pero acá yo no noto, ¿eh? Menos claro, no está muy cercana a la foto, pero yo dejaría esa posibilidad. Cables, han dicho uno. Correas. No hay solución de continuidad ahí. Solamente es una lesión, ¿no? Que ha impactado sobre la piel, sobre esta región corporal, parece ser tórax, y no se ha roto la piel. Solamente se ha producido que ruptura de vasos sanguíneos y infiltración. Sí, a ver, escucho. Puede ser como sogas que, por ejemplo, puede haber estado Delgadas roto. podría ser, claro, es una posibilidad. Han dicho cables, se supone cables delgados, sogas o soguillas, digamos, ¿no? Porque la soga esa gruesa que conocemos no, porque ya escaparía por eso es importante, como les digo, medir el largo, el ancho también, para homologar posteriormente. Soga gruesa, grande, no podría ser. Y miren, son paralelas, ¿no? Acá, por ejemplo, si observamos en esta, claramente hay tres aquí, ¿no? Aquí, bueno, hay dos, acá hay dos también. Acá no vemos muy bien porque está un poco alejada la foto, pero acá hay tres. A ver, una posibilidad más. Las posibilidades que me han dado son buenas, cables o guías. Correa no tanto, la descartamos también porque la correa no es tan delgada, las correas, ¿no? Estas son sumamente delgadas, ¿no? No pasarán pero 1 centímetro de ancho, ¿no? Máximo esas lesiones. En cambio las correas
por lo general son un poco más anchas. Por eso es importante, ¿no? Es decir, si a mí en el proceso me dicen, a ver, doctor, usted que ha descrito esas lesiones, están bien especificadas, largo, ancho, todo eso, pero dice el agresor que golpeó a la víctima con esto, y me enseña una correa de 3 centímetros de ancho. Yo podría decir que sí es probable, indudablemente la alejo más bien esa posibilidad. No es compatible porque la correa, estamos viendo ahí que sí se puede medir ahí delante del juez del fiscal inclusive, ¿no? Mide 3 centímetros y yo describo lesiones según mi examen o según mi necropsia, máximo de ancho de 1,5 centímetros. Entonces, por lo tanto, pues es imposible que haya sido utilizada esa correa. ¿Qué otra posibilidad? A ver, ustedes han escuchado probablemente, claro, ¿ve? Exacto, el famoso chicote este de 3 puntas, llamado San Martín o San Martincito. Probablemente muchos de ustedes no los han alcanzado todavía de disciplinar con ese látigo, ¿no? Pero nosotros que tenemos ya, que pertenecemos a generaciones anteriores, sobre seguro que han visto a nuestros padres y a nuestros abuelos utilizar esta herramienta correctiva, ¿no? Que lleva a la realidad el refrán que dice la letra con sangre entra, ¿no? Podría ser una posibilidad también, sobre todo si todavía vamos a ver nosotros, ustedes que se van a hacer unos a sitios muy distantes, todavía se utiliza ese tipo de aplicación de castigo en la serranía, en la selva también podría ser, ¿no? Entonces, podemos y tenemos que pensar en esas posibilidades. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de elementos externos que sirven para producir, ¿no?, lesiones o traumatismos, ¿no?, catalogados en la región, perdón, catalogados como agentes externos. Aspectos jurídicos en cuanto a lesiones, ahí tenemos diversos artículos del Código Penal relacionados pues a una diversidad de lesiones, ¿no? Homicidios, lesiones en sí, lo que hemos visto, por ejemplo, en la situación del seminario de evaluación del daño corporal, ¿no? Está establecido lesiones leves, moderadas, graves, lesiones de tipo, y dependiendo de esta determinación, lesiones de tipo también culposas, dolosas, ¿no? Lesiones, dolo significa una intencionalidad de hacer daño, y lesión culposa significa una lesión o un traumatismo en la cual no había intención de hacer daño. Cuando veamos en las últimas clases de la segunda unidad el tema de responsabilidad médica, vamos a ver que lesiones que se producen por el accionar médico son esencialmente, en su gran mayoría, cercanas al 100%, lesiones de tipo culposo. Ningún médico sale pues a hacer daño a su paciente. Ocurren eventos adversos, el mayor efecto adverso, mejor evento dañoso, es la muerte del paciente. Pero nadie sale a matar a su paciente. Pero sí hay una eh, lesión o un proceder de tipo doloso, la práctica de abortos, por ejemplo. Aquel médico que vive o que percibe una eh, remuneración o un tipo de asignación económica por el procedimiento de aborto. Él sabe que está cortando el embarazo, él sabe que está cortando la vida de un futuro ser. Entonces, ante eso sí ya hay una situación de conocimiento, y sin embargo lo hace. Entonces eso cambia totalmente la figura jurídica. Como le digo, para, para la tranquilidad de nosotros, al menos desde el punto de vista forense, las múltiples denuncias por posibles responsabilidad médica, bajo sus acepciones diferentes, que son negligencia, imprudencia, etcétera, etcétera, la gran mayoría son de tipo culposa. Tienen que asumir su responsabilidad el colega, sobre todo si se muere el paciente. Muchos llegan inclusive a ser sancionados con pena privativa de la libertad, o sea, eso quiere decir pena de cárcel,
pero suspendida. O sea, no se van a la cárcel, sino tienen que ir a firmar todos los meses al juzgado, ¿no? A veces se les aplica si hay, digamos, mucha, digamos, situación de responsabilidad, la prisión domiciliaria, etcétera, ¿no? Hay diversas excepciones actualmente en nuestro Código Penal, en el sistema de prisión de justicia. Entonces, todo esto se refiere a ese tipo de situaciones. Clasificación de las lesiones. Como decíamos, agentes externos que están catalogados o son diversas modalidades mecánicas y a su vez las lesiones de tipo ocasionadas por agentes mecánicos se subdividen en lesiones subcutáneas, percutáneas y mixtas. Las subcutáneas es la que hemos visto en la fotografía, por ejemplo, esas líneas equimóticas, eso se denomina contusiones en general, ¿no? Asfixias mecánicas también son subcutáneas. Alguien, por ejemplo, que lo asfixia, lo estrangula mediante la modalidad esta última que se está utilizando mucho en asaltos, el famoso cocoteo, ¿no? La compresión antebraquial. Eso no deja huella, no se deja solución de continuidad en la piel. A lo más podría dejar una banda equimótica, pero es una lesión que se refleja debajo de la piel. Puede haber infiltraciones hemorrágicas en tejidos subcutáneos, músculos del cuello, y lo que es más, pues, si realmente se presiona, ¿no? Se ejerce una buena presión que va a cerrar la vía respiratoria, puede ya ir al máximo grado de la asfixia, que es la muerte, ¿no? En sus diversas modalidades, ¿no? Que vamos a ver en la clase justamente correspondiente, ¿no? Que corresponde a esta unidad, las últimas clases, ¿no? Lesión mecánica de tipo percutánea es donde ya hay solución de continuidad, donde está comprometida la integridad de la piel. Por ejemplo, lesiones por arma blanca, ¿no? En un enfrentamiento se producen con cuchillo, con un arma blanca, agresiones, ¿no? Mutuas, puede ser entre los intervinientes o de un solo lado, del agresor, del asaltante, ¿no? Introduce varias veces produciendo lesiones punzocortantes y ya está perforando la piel, produciendo alteración en su integridad. De igual manera, llegar un arma de fuego, le acciono, disparo contra alguien y estoy produciendo una herida por proyectilama de fuego. Un orificio de entrada podría tener salida, entonces vamos a tener también orificio de salida. Y esto vamos a desarrollarlo en la clase que corresponde a lesiones por proyectilama de fuego. Entonces, pero esto ya está siendo alterada la solución perdón, la integridad de la piel, está siendo alterada, hay una solución de continuidad, lo que no se da en las lesiones anteriores. Y lesiones mixtas, hay una mixtura en explosiones, por ejemplo, ¿no? Explosiones, dependiendo pues la intensidad de la explosión, el cuerpo puede salir, ¿no? Lanzado a varios metros, puede impactar o chocar contra elementos duros, una pared, un equipo, qué sé yo, una estructura de fierro o de metal, y puede producirse fracturas cerradas o expuestas, pueden producirse excoriaciones, o sea, toda una mixtura, ¿no? Igualmente un hecho de tránsito, ¿no? Alguien lo atropellan y en el momento que lo atropellan puede producirse también una serie de lesiones, dependiendo de la velocidad con que venga el solo impacto puede generar fractura. Por ejemplo, si se impacta a nivel de miembros inferiores, puede haber rotura de ambos huesos de la pierna, ¿no? El cuerpo también, dependiendo de la velocidad, puede salir disparado, puede caer sobre el mismo carro, sobre la calzada. Parte del atropello también, dependiendo la velocidad, a veces no se frena en seco, sino a pesar que se aplique el freno, el auto o el vehículo sigue desplazándose por inercia y puede, por ejemplo, producir aplastamiento de la persona. Entonces estamos viendo una diversidad, una mixtura de lesiones. Por eso es que se cataloga el hecho de tránsito en esta clasificación. Agentes externos de tipo físico.
Estos pueden dividirse en agentes físicos de tipo térmico, ¿no? De naturaleza eléctrica y de naturaleza de correspondiente radiación. La térmica es la acción, o sea, es la acción de la temperatura en su acepción en ambos extremos. Demasiado elevada temperatura. Personas que están, por ejemplo, sometidas o que, por ejemplo, por algún motivo están haciendo trabajos en una zona desértica y se pierden, hay una situación irregular en que no pueden salir de esa zona y están sometidas a 35, 40 grados de temperatura. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber una serie de trastornos que conocemos, fisiológicos o fisiopatológicos, ¿correcto? Personas que están accidentalmente sometidas, por ejemplo, a la acción de líquidos calientes. Niños que pasan accidentalmente por la cocina, la mamá está hirviendo agua en una olla grande, niños traviesos que quieren averiguar qué cosa hay ahí, o grandes ollas, por ejemplo, ahora que están mucho en boga las cocinas, las ollas comunes, etcétera, niños que si no se pone el cuidado respectivo, pueden zambullirse dentro de la olla grande y es un líquido que está en ebullición, 100 grados mínimo, ¿eh? Entonces se produce quemaduras, ¿no? Por un efecto térmico. Las quemaduras en los incendios. Esta quemadura última que hubo el año pasado, esa deflagración del gas licuado de petróleo en Villa Salvador, entonces son acciones de un agente térmico, ¿no? Mediante la ocurrencia de una quemadura. La heladura o congelamiento, la acción de la temperatura más bien al extremo, ¿no? 20, 30, 40, 50 grados bajo cero. También, como sabemos, produce alteración fisiológica en nuestro organismo, ¿no? Y se convierte en una acción fisiopatológica, llevando muchas veces a amputación de dedos, ¿no? Porque entra en necrosis después de todo un proceso, ¿no? Eh, Eventos que corresponden a, por ejemplo, accidentes aéreos que han caído del avión en nevados de 4.000, 5.000 o más metros de altura y están ahí horas o días los sobrevivientes. Están sometidos a una hipotermia extrema que de hecho va a traer, mientras más tiempo demore su exposición a esta hipotermia, más lesiones o más alteraciones se van a producir. El, el elemento, ¿no? Externo físico, eléctrico, de igual manera, ¿no? Se dan bajo la modalidad de electrofusión, con corriente casera, por ejemplo, ¿no? Están haciendo una conexión, no se dan cuenta, entra en contacto con el cable descubierto, el cable pelado, y pasa ahí. ¿Cuántos voltios? 220 voltios. Esto puede producir diversas reacciones, ¿no? en el cuerpo. La fulguración, ¿qué cosa es la fulguración? Es la corriente eléctrica atmosférica, ¿correcto? Que se manifiesta por la liberación de los famosos rayos, que también tienen varios cientos de voltios, ¿no? Por efecto del choque o colisión de nubes con polaridad diferente. Entonces eso hace, mayormente en la costa no son muy esporádicos estos eventos, pero mayormente sí se presentan en sierra y en la selva. Entonces eso se conoce como acción de la corriente por fulguración. Y la radiación de dos tipos, la radiación generada por la luz solar, la radiación solar, porque está produciendo más daño últimamente la radiación solar. A ver, coménteme. A ver, ¿por qué produce alteración cada vez mayor los rayos ultravioletas?
ver. Porque son cada vez más agresivos los rayos ultravioletas. Hay que cuidarse, no estar exponiéndose ahora que viene ya la época de mayor calor, de verano. ¿Por qué motivo? Por debilidad o ausencia. Ya, bien, gracias. Exactamente, ¿no? Por el adelgazamiento, en ciertas zonas ya hay ausencia de capa de ozono, por toda la contaminación, por el efecto invernadero, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Muy bien, las opiniones alcanzadas, los aportes alcanzados. Eso genera también lesiones, sobre todo a nivel de piel, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. La radiación también utilizada como terapia, bueno, como diciendo la radiación que se utiliza en casos de eh, neoplasias malignas, de cáncer, en lo cual se está indicado como protocolo la radioterapia, ¿sí? Muchas veces efectos secundarios, ¿no? Que también pueden ser adversos para la persona. Esos son agentes externos, entonces que van a actuar sobre el organismo y van a producir lesiones, van a producir traumatismos. Los agentes externos químicos. Hay aquellos que realizan un efecto local. Por ejemplo, accidentalmente uno está eh, tratando con un ácido cáustico, como el ácido sulfúrico, que es extremadamente corrosivo. Si no trabaja en un laboratorio, qué sé yo, entonces toma en contacto con una gota y eso puede tranquilamente, rápidamente necrosar el tejido donde cae, perforarlo y traer consecuencias funestas. Eh, Ácidos o elementos un poco más también son agresivos, eh, que son de uso a veces doméstico. El ácido clorhídrico concentrado, denominado ácido muriático, uh-huh, utilizado mayormente para labores pues, domésticas de limpieza de inodoros, en mayólicas, etcétera. Pero eso también entra en contacto con la piel y puede producir alteraciones. Ni qué decir si se pone al alcance pues, de niños o de personas que, por ejemplo, están con alguna alteración psicopatológica y pueden tomar eso e ingerirlo, produciendo evidentemente alteraciones severas y pudiendo llegar hasta la muerte de la persona. Y elementos externos químicos de efecto sistémico, las famosas intoxicaciones, ¿no? Intoxicaciones alimentarias, alimentos que las personas son muy sensibles y hacen reacción alérgica rápido, ¿no? O alimentos. Las famosas intoxicaciones medicamentosas también, ¿no? Alergia a la penicilina, a los AINES, qué sé yo, tantos medicamentos que la persona puede ser sensible. Y si no lo conoce, se enfrenta por primera vez y hace la reacción. Si ya conoce esa reacción de sensibilidad, es deber y es obligación de la persona poner en conocimiento del médico tratante para que justamente no se le proporcione estos medicamentos a los cuales ella es sensible. Entonces depende tanto de la persona, fundamentalmente del paciente, como del médico. Y aquí tenemos lo que mencionábamos hace unos momentos, ¿no? Diagnóstico diferencial macroscópico. En el cuadro, en la columna izquierda, tenemos lesiones antemortem, eso quiere decir lesiones producidas en vida, ¿no? Antemortem o premortem también son sinónimos que se utilizan, o lesiones vitales, ¿no? O sea, son producidas con la persona en vida. Y las lesiones postmortem, las lesiones que han sido producidas después de muerta la persona. Y se diferencian esencialmente, ¿no? Por sus características macroscópicas. Por ejemplo, en el párrafo que dice, en el caso de ser producida una lesión, una persona viva, bordes de las heridas engrosados
infiltrados de sangre, endurecidos, separados por la retracción de la dermis o de tejidos subyacentes, más luego se pone exudación de linfa y supuración, lo que es todo lo contrario en la lesión que yo pueda producir o que se puede haber encontrado o evidenciado en una persona que ha estado muerta. Bordes de las heridas blandos, no engrosados, aproximados y no retraídos, ausencia de exudación de linfa, supuración. Cuando nosotros hacemos un pequeño corte, evidentemente brota sangre, porque es ruptura de capilares, pero después hay una suerte como de aumento de volumen, de cierto edema, ¿no? Signos flogóticos. Eso ya no se ve en una lesión de un cadáver. Luego, la parte justamente relacionada al compromiso de vasos sanguíneos. Hemorragia abundante con infiltración de sangre en los tejidos circundantes, en el borde mismo, ¿no? Cuando producimos una herida, espontáneamente brota sangre y se va a secar, y en los bordes aparece seco. Una vez que se activa la, el mecanismo de coagulación y posteriormente comienza la cicatrización, que va a aparecer ahí en los días siguientes una costra. Eso ya no sucede si hay una herida en el cadáver, porque la coagulación, el mecanismo de coagulación y todo el proceso de cicatrización de una herida, de una lesión, son fenómenos vitales, solamente suceden en la persona viva. Por ejemplo, nosotros nos sacamos un poco de sangre para un análisis, ¿no? O para un examen auxiliar en general. Ponemos en un frasquito, en un vial, regresamos a los pocos minutos, 15 minutos, media hora, y vamos a encontrar la sangre coagulada. Si asistimos a una necropsia, obtenemos sangre para enviar a los laboratorios de investigación. Esa sangre la dejamos ahí, finaliza la necropsia, regresamos en unas horas o al día siguiente, la sangre sigue en estado líquido, no se coagula. ¿Qué demuestra eso? Que el efecto o el mecanismo de coagulación se activa y se llega hacia la coagulación estando en vida. Es un fenómeno o mecanismo vital. Y eso quiere decir entonces que va a quedarse la sangre ahí pegada, seca, en la borde de la herida. Esto va a ser totalmente diferente a una lesión producida en una persona después de muerto. Y así, hay estas características que hay que revisarlas y tenerlas presentes. Lesiones que ponen en peligro la vida. Son lesiones totalmente lógicas de comprender que una persona se va a morir, pues si producto de una contusión, o sea, un severo golpe en la cabeza, puede producirse hemorragia cerebral, fractura craneana. Una persona que la atropellan y un gran impacto en el abdomen puede producir estallamiento del hígado. Eso va a producir una hemorragia indudablemente masiva en pocos minutos y puede morir la persona. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer número, lesiones de órganos vitales afectan directo o indirectamente al órgano, herida que perfora el corazón por acción de un arma blanca o por acción de un proyectil de arma de fuego. Indudablemente la persona se va a morir. Por más que hagamos todo lo posible por darle atención ahí. Eso se conoce en el lenguaje forense como una lesión de necesidad mortal. O sea, si esa lesión que perfora el corazón, por más que le vemos pues, violentamente y se intervenga, no vamos a meter a hacer operaciones, digamos, de frente, hacer la operación. Tenemos que hacer una inhibición de la anestesia, lo que todos conocemos. Y eso indudablemente va de la mano del shock que está produciéndose en esa persona. Lo que podemos hacer es simplemente ayudarla a que se vaya más rápido. Indudablemente, tampoco no podemos quedarnos ahí brazos cruzados viendo que se desangre. Hay que darle los primeros auxilios, porque no sabemos realmente la dimensión, la gravedad de la lesión hasta que la examinemos y por esos exámenes auxiliares podamos darnos cuenta en la persona viva y en la persona muerta, pues teniendo el cadáver nos vamos a dar cuenta efectivamente de la gravedad de la lesión, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿correcto?
herida por contusión en el cerebro, hemorragia cerebral, heridas en el pulmón, ¿no? Con un arma blanca introducimos un cuchillo en el tórax y perforamos varias veces un pulmón. ¿Qué se va a producir en el ejemplo que estoy dando? A ver, yo introduzco, ¿no? Pues soy el agresor, doy varias puñaladas profundas y logro comprometer uno de los pulmones de la persona. ¿Qué se va a producir? A ver, fisiológicamente o fisiopatológicamente. Rapidito mencionan, a ver, 2 o 3 eventos. Neumotórax, correcto. Muy bien, ¿qué más? Con los pulmones, ¿qué va a ocurrir? Atelectasia, así es. Colapso pulmonar, correcto, se va a poner atelectásico porque el pulmón es como un globo, ¿no? Se desinfla. Imagínate, pues, una persona bruscamente deja de funcionar el pulmón, se queda con uno solo. ¿Qué va a producir? Insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos pasos que ya conocemos nosotros en fisiopatología. En este caso, por una lesión de tipo traumática. Y definitivamente va a poner en riesgo la vida del paciente. Ese, como vemos, acá por ejemplo en el último ítem, el número 4, dice lesiones en individuos con estado de riesgo y que agravan las consecuencias de la lesión. Por ejemplo, heridas en paciente hemofílico o en paciente diabético. Conocemos la historia del paciente diabético, del paciente hemofílico, hay que decir, pues el hemofílico está, bueno, compensado, controlado, probablemente un traumatismo, ¿no? Que sea leve, moderado, no va a producirle, pero si no está controlado, va a sangrar, a sangrar, a sangrar y se va a morir el paciente, ¿no? Entonces, esos estados, y más si el estado del paciente no está previamente controlado, va a traer consecuencias totalmente negativas. Complicaciones de los traumatismos, también igual, lo que se pone aquí en este cuadro es plenamente comprensible, plenamente lógico. Un choque, o shock de diversos tipos, shock hipovolémico, lo mencionábamos, ¿no? El traumatismo abdominal, estallamiento de hígado, sangrado masivo, shock hipovolémico. Un shock de tipo también cardiogénico, ¿no? Un shock séptico, lesión en abdomen que perfora varias heces intestinales, que se va a establecer en pocos minutos, en pocas horas. A ver. Una persona en un asalto recibe varias puñaladas en abdomen. No, se perfora piel, ingresa a cavidad abdominal y vemos que se producen varias laceraciones o perforaciones de asas intestinales. ¿Qué va a pasar si no? Bueno, ya se está instalando en pocos minutos. Pasa que hay que intervenir con la laparotomía para ver la dimensión de las lesiones, pero lo lógico es que se establezca qué cuadro se va a establecer después de estas lesiones. A ver, doctores, ¿qué cuadro se va a establecer? Shock séptico. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues primero, antes del shock séptico, ¿qué ocurrió? Primero ocurren las lesiones, las heridas. Segundo, las perforaciones de asas intestinales. Tercero, antes del shock séptico. No, antes de la falla multiorgánica. Sigan en la secuencia que les estoy mencionando. No, pero si estoy mencionándoles perforación de asas intestinales, ¿qué va a pasar? Bueno, hemorragia, una posibilidad, pero ¿qué va a pasar? Si yo perforo asas intestinales, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál perforación qué va a ocurrir? Claro, pues.
Es lo primero, ¿no es cierto? El contenido intestinal va a salir al peritoneo. Entonces se va a producir en poco espacio de tiempo, se va a instalar una peritonitis. Y por eso es que ¿cómo se llama? El apresuramiento que uno debe tener para inmediatamente pues, entrar a una laparotomía exploratoria y ver, tratar de que esa peritonitis sea de menor magnitud posible. Después de esa peritonitis va a venir la sepsis y después de eso el choque séptico. De eso el choque séptico es la falla multiorgánica. Aquí en forma lógica. Muy bien, gracias por los aportes. Embolias o embolismo, también igual puede ser por agente externo, ¿no? De diversa etiología del embolismo, por ejemplo, sigamos en la línea de los hechos de tránsito. Alguien lo atropella, ¿no? Impacto en la pared abdominal, produce lesiones que hemos mencionado, por ejemplo, estallamiento de hígado, ruptura de vasos intestinales o ruptura de mesenterio o hemorragia en mesenterio, etcétera, pero también produce movilización de grasa de la pared abdominal y pueden y se han visto cuadros de embolia grasa, ¿no? También traumatismos a nivel de miembros inferiores pueden producir, y si la persona ya está con deficiencia venosa, etcétera, puede producir problemas de embolia a nivel pulmonar, básicamente, ¿no? Hemorragia, perfectamente justificable, los ejemplos que hemos puesto. En las heridas en tórax vamos a tener una hemorragia, ¿no? Con hemotórax de diversa cantidad y también esto va a llevar rápidamente a una anemia aguda, ¿correcto? En que tiene que ser compensada lo mejor posible. La infección, lo que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, problemas en abdomen, establecimiento de sepsis, es un cuadro ya infeccioso de inicio. Esa sepsis un cuadro de peritonitis. Ese cuadro de peritonitis puede evolucionar a una sepsis, o una septicemia, y tranquilamente un shock séptico y puede morir la persona. Entonces son complicaciones de los traumatismos que son perfectamente lógicos y siguiendo la cadena de evolución de los hechos, ¿no? Contusiones, entonces. ¿Qué son las contusiones? Son lesiones producidas por la acción de cuerpos duros de superficie roma, ¿no? Y una piedra de aspecto redondeado puede de hecho producir eso. Si alguien o me golpeo o una caída en el piso o alguien me golpea la cabeza o me caigo en el piso, me agrede, el piso también de igual manera. Una silla, ¿no? Una silla tiene elementos, no tiene puntas, no tiene filos, ¿no? Todos son elementos romos mayormente. Y así, todo elemento que podamos, vamos a ver unos ejemplos aquí en la siguiente diapositiva. Es la lesión más frecuente en la práctica forense, la contusión. ¿Qué es lo que puede producir contusiones? Aquí vemos diagramado o ejemplificado aquí en la diapositiva. Todos los objetos que rodean al hombre son susceptibles de producir contusiones. Pero básicamente los objetos que son de superficie roma, ¿no? Ahí vemos la mano, por ejemplo, ¿no? La mano abierta puede producir también contusiones, ¿no? Cuando uno golpea con la mano en la cara, lo que se conoce con nombre de cachetada, o golpes en otras partes del cuerpo, ¿no? Puede producir con la fuerza, todo dependerá con la fuerza que se le imprima al golpe, con la contusión, va a producir lesiones también. Ahí tenemos un martillo, ¿no? Utilizado por la cabeza, por la parte roma. Puede producir diversas lesiones. Si golpea en la cabeza, va a producir estas lesiones, fracturas, etcétera, etcétera, ¿no? Un automóvil, de hecho, de acciones de atropello, de impacto a la persona, puede producir una mixtura, decíamos, ¿no? ¿Cómo está calificada la acción, digamos, de hecho de tránsito? Como una mixtura de lesiones. Entonces son ejemplos importantes a tener en cuenta en la producción de contusiones. La acción traumática, ¿no? Un elemento externo.
¿Bajo qué modalidad se presenta? Por presión. Cuando yo presiono, a ver, pongamos un ejemplo imaginario de que estoy agarrando fuertemente los brazos de un niño de mucho mayor complejidad que la mía, es un pequeño, y yo lo doblego en fuerza, en, este, en capacidad física, ¿no? Lo agarro de los brazos, presiono fuertemente. En unas pocas horas que se va a presentar en los bracitos, lo que llamamos moretones. Esos moretones son equimos, y vamos a ver más adelante. ¿Por acción de qué? De la presión de mis manos. Y cuando estoy presionando fuertemente con mis manos, deja equimosis, pero esas equimosis son muchas veces de forma alargada, que pueden dibujar perfectamente mis dedos. Yo presiono a un niño o una persona delgada, adulta, con una sola mano, con ambas manos en el cuello, por ejemplo. Y por compresión, si aplico fuertemente por varios minutos, ¿qué puedo producir? Asfixia por estrangulamiento a mano. De igual manera, presiono, presiono, presiono. Entonces, ¿qué va a aparecer en pocas horas? Si es que fallece la persona, en la necropsia voy a ver, no voy a ver un surco que se presenta clásico cuando yo aplico una soga, una soguilla en el metoconstrictor, sino voy a ver bandas o equimosis alargadas, digitiformes, o sea, eso quiere decir que tiene forma de dedos. Si utilizo una sola mano hacia un lado del cuello, voy a ver 4 que corresponden a los 4 dedos, del segundo al quinto. Y en la otra cara voy a ver una sola equimosis que corresponde a la presión del primer dedo de la mano. Entonces, todas esas cosas van sumando y nosotros vamos a ir describiéndolo y vamos a encontrar la explicación lógica. Entonces, si encontramos esto, lo más probable es que haya acción de la mano presionado, encontramos muerta la persona, va a necropsia, encontramos en el cuello hemorragia en músculos, ¿no? Signos asfícticos, etcétera. Todo eso por presión. Percusión, que significa, ¿no? Dar, o sea, aplicar contusiones, golpes en forma repetida o repetitiva, ¿no? Percutiendo, o un martillo, por ejemplo, ¿no? Agarro, golpeo, golpeo, es con percusión. La fricción es el deslizamiento de la superficie corporal externa, se va a decir de la piel, sobre una superficie rugosa, irregular, perdiéndose la capa superficial de la piel. Entonces, ¿qué produce? Lo que conocemos en el común de nuestro lenguaje como raspones o raspetones. Eso técnicamente, y lo vamos a ver más adelante, se denomina excoriación. Quiere decir que por el mecanismo de fricción, de deslizamiento, se pierde la capa superficial de la piel y va a haber una hemorragia en capa, en superficie, ¿no? O sea, va a aparecer inicialmente en los primeros minutos una lesión de tipo rojizo, rojizo violácea, por eliminación sanguínea de vasos pequeños en la piel y eso progresivamente va a ir hacia la formación de costra. Hay que tener cuidado con esa costra porque esa herida puede, si que la fricción ha sido sobre un lugar con suciedad, contaminado, puede infectarse. Por eso de ahí la salvedad que uno pone cuando hace evolución y evaluación del daño corporal y calificación, tener mucho cuidado de poner salvo complicaciones, ¿no? Porque si la persona viene con una herida que ha pasado ya varias horas, hay una alta potencialidad de que esté esa herida infectada. Entonces, si no se toman las previsiones del caso por el médico tratante, el médico clínico le va a tratar, esa herida puede infectarse y puede prolongar nuestra calificación. Por ello es importante poner al final salvo complicaciones. Una de las complicaciones es que se infecte. Bien, y tracción. Tracción significa jalar algo, ¿no es cierto? Traccionar. Hay muchas veces eventos, por ejemplo, accidentes industriales, ¿no? O laborales, para denominar con más propiedad, en que implica el atrapamiento de una mano, una pierna, en un equipo grande que está funcionando, ¿no? Y ese equipo sigue funcionando hasta que lo apaguen. A pesar que se apague,
todavía se apaga lentamente a veces y no para del todo en forma automática. Mientras tanto, la máquina sigue elaborando, sigue cumpliendo sus funciones y va traccionando la mano, el brazo, etcétera, ¿no? Y puede llegar inclusive hasta amputaciones, ¿no? De tipo traumático. Entonces, hemos visto que la contusión, vale decir, en el entendimiento nuestro, contusión es un golpe, digamos, entre comillas, ¿no? Se dividen en dos grandes grupos, contusiones simples, y si hay simples, habrá complejas también. ¿Correcto? Entonces, con integridad de la piel, o sea, quiere decir que no se rompe la piel, hace equimosis. Equimosis igual, entre comillas, moretones. A partir de ahora, como médicos que somos, vamos a hablar con propiedad. Vemos un moretón y no decimos, ni mucho menos se nos va a ocurrir en nuestra evaluación médica poner moretón en la cara externa del brazo derecho. Tenemos que poner equimosis. Vamos a ver la clasificación de las equimosis, porque la equimosis, a todo moretón nosotros le decimos muchas veces, a la gente que no domina mucho digamos, la denominación apropiada de esta lesión, le llamamos hematoma. Todo es hematoma. El hematoma es un tipo de equimosis que implica el acúmulo ya en cierta cantidad de sangre que hace relieve en la piel. Eso recién ya está observado como un hematoma. Y es un tipo de equimosis. ¿Ok? Entonces vamos a ir en ese orden. Contusiones profundas, o sea, yo puedo golpear a una persona contra el piso, contra la pared, y puedo producir, ¿no? Son hemorrágicas en el pulmón, en el hígado. Estas son contusiones de tipo profunda, porque están al interior de la cavidad. Y también derrames cavitarios, ¿no? Derrames serosos, pueden ser derrames también sanguíneos, ¿no? Hemorragia, ¿no? Es un tipo, digamos, de derrame a nivel cavitario. Eh, con la piel íntegra y con la piel ya vulnerada en su integridad, la lesión cutánea, están las escoriaciones, no olvidemos que lo hemos explicado y lo vamos a especificar un poquito más adelante, y las eritusas. Aquí hemos visto la aridez en la frente del señor, me parecía en la segunda diapositiva, ¿no? Esa es una herida contusa, haya accionado un elemento contundente, correcto, y perfectamente puede producirse esta alteración de la piel. A ver, un minutito por favor y estoy nuevamente con usted.
Ok, bien, gracias por la espera. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Contusiones, entonces, si hay simples, decíamos que hay contusiones complejas. ¿Cuáles son estas? El arrancamiento, el aplastamiento, mordedura, la caída, la precipitación y el hecho de tránsito. El arrancamiento, decíamos, se produce mediante un mecanismo de tracción, ¿no? Los accidentes que hemos mencionado a nivel industrial, también podríamos asociarlos con la tercera que dice mordedura. En la época en que habían estos famosos perros pitbull, estos perros agresivos, que además de morder, producían arrancamiento de masa muscular y de vasos sanguíneos importantes, produciéndose entonces una hemorragia masiva que terminaba matando a la persona mediante un shock hipovolémico. Entonces, esa sería una combinación de mordedura y el arrancamiento de masa muscular y elementos vasculares, produciéndose la muerte. El arrancamiento traumático debido a tracción accidental, ¿no? En estos eventos industriales que hemos mencionado. El aplastamiento, de igual manera también, acción de un elemento de peso, ¿no? De gran peso, ¿no? Sobre parte del cuerpo o todo el cuerpo. ¿Recuerdan cuando hicimos criminalística, hablando del tipo de escenas, creo, el tipo de escena central, si no me equivoco, me parecía un gran bloque de cemento aplastando a una persona que había pasado por ahí accidentalmente? Eso ya es un producto de investigación, pero se veía una persona que estaba debajo de ese bloque, totalmente aplastada, ¿no? Esto también se puede, lo que decíamos hace unos momentos, como ejemplo de un hecho de tránsito. Un hecho de tránsito, la persona puede, producto del atropello, puede terminar en la calzada y el carro, como a veces no se detiene tan bruscamente, puede pasar sobre la persona aplastándola, ¿no? Todo el cuerpo se aplasta o parte de él, ¿no? Puede pasar sobre la cabeza. Se produce un aplastamiento. Si se desintegra totalmente la cabeza, se conoce como atricción cráneoencefálica, que vamos a mostrarla en diapositivas más adelante, ¿no? Entonces tenemos arrancamiento, aplastamiento, la mordedura, que vamos a también definirla como una caída. Caída y precipitación. ¿Cuál es la diferencia? La caída, yo estoy caminando, piso o me doblo el tobillo o piso pues una cáscara de plátano y me voy hacia atrás o hacia adelante y me caigo. No paso de mi base de sustentación, donde estoy parado, que es el piso. El piso, la vereda, la pista, donde estoy caminando. No paso de eso. En cambio, la precipitación, si yo estoy sobrepasando, o sea, a nivel inferior de la base donde estoy parado, donde estoy sustentado, ¿no? Me subo pues al cuarto piso del edificio, quinto piso, me asomo y por accidente o alguien ¿cómo se llama? Me impulsa, me empuja, entonces me precipito, caigo hacia el vacío, o lo que también se denomina caída de altura. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, la precipitación implica el sobrepasar la base de sustentación hacia el nivel inferior. Entonces, esa es la diferencia entre caída y precipitación, ¿no? Y el hecho de tránsito, que ya lo hemos analizado con varios ejemplos, puede ser motivo de múltiples lesiones, ¿no? Por eso acá se cataloga dentro del grupo de contusiones, producto del hecho de tránsito, se producen contusiones complejas. Las equimosis, aquí comenzamos a definirlas, son superficiales, no afectan la piel, hemos dicho, integridad de la piel, ¿no? Hay laceración de tejido celular subcutáneo, laceración de filetes nerviosos, por eso que una equimosis, un moretón, entre comillas, para entenderlo en el lenguaje de la mayoría de la gente, como digo, ya no va a ser nuestro lenguaje a partir de ahora. Hay filetes nerviosos también lacerados, por eso que hay dolor, y el desgarro de vasos sanguíneos produciéndose derrame e infiltración sanguínea debajo de la piel. Las equimosis se dividen por la contusión y el derrame sanguíneo. En equimosis propiamente dicho, en lo clásico, lo que hemos mencionado, la presión que uno realiza sobre el brazo de una persona o sobre otra parte y queda una equimosis plana, ¿no? Que no se relieve en la piel. Es una equimosis propiamente dicha.
Las sugilaciones. ¿Qué cosas son las sugilaciones? Seguro que han escuchado algún nombre de estos anteriormente. Son las equimosis dejadas muchas veces en partes expuestas del cuerpo, en el cuello, y son los denominados, ¿no? En el lenguaje común de las personas como chupetones o chupetazos, ¿no? Se produce una equimosis tipo sugilación por el vacío ante la succión que se realiza en esa área corporal. La ubicación no solamente en el cuello, puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer, en las mamas, en el abdomen, en tórax, en los brazos, etcétera. En cualquier parte del cuerpo puede ser susceptible. Lo que pasa es que siempre la gran mayoría de aparición de sugilaciones se da en el cuello, ¿no? Las petequias. Petequias es un gran sangrado puntiforme. Muchos autores dicen en picadura de pulga o en tamaño de la cabeza de un alfiler. En este caso, las petequias se pueden, por ejemplo, están dentro del síndrome asfíctico, ¿no? En asfixia, en las diversas modalidades de asfixia, se produce déficit de oxígeno y muchas veces los capilares, vasos sanguíneos muy pequeñitos, son muy lábiles y sus paredes se rompen, por lo tanto sangran y sangran en puntos. Yéndonos hacia la parte clínica, hacia la parte patológica, hay petequias también, sangrado petequial cuando hay, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada u otro tipo de alteración patológica. Y el hematoma, como decíamos, ¿no? A todos le llamamos hematoma, ¿no? El hematoma es básicamente cuando hay una colección moderada de sangre y esta hace relieve en la piel, ¿no? Ejemplo típico, un tremendo patón en la canilla, en la pierna. Al día siguiente, en pocas horas, está aumentado eso. O el famoso coscorrón, ¿no? El golpe de una contusión, muchas veces con el puño o con otros elementos más contundentes en la cabeza, en el cráneo, a veces de los niños, los jóvenes, como aplicación de castigo. Al día siguiente amanece, ¿cómo se denomina esto? Chinchón, ¿no? Chinchón es un aumento de volumen debido a que el cuero cabelludo es altamente irrigado. Por la forma que adoptan las equimosis, N cantidad de formas, ¿no? Todas las que podemos ser redondeadas, alargadas, digitadas o digitiformes, que tiene que ver con la forma de los dedos, que hemos visto ya anteriormente con el ejemplo que hemos dado. Cuadrangulares, redondas, etcétera, etcétera. Las equimosis en un diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta varios cuadros. La lividez, por ejemplo, esto no son golpes, no son contusiones, no, es el acúmulo pasivo de la sangre en lugares de declive, por lo que ya no hay circulación sanguínea. Entonces tenemos que diferenciarlos. Esto tampoco no es equimosis, es fenómeno de putrefacción. Tenemos que revisar bien al niño. No es que lo hayan agarrado golpes en la cabeza, en los bracitos, sino es propio cambio ya cromático de la putrefacción. Aquí esquemáticamente se refleja un hematoma ante el golpe de un hacha con el lomo del hacha. Se ha golpeado y lógico, es muy contundente este elemento y hay vasos sanguíneos rotos que hacen que la hemorragia subdérmica sea considerable y hace relieve, ¿correcto? Más ejemplos de equimosis, la región torácica, equimosis bipalpebral bilateral, los famosos signos del mapache, ojo de mapache. Esto nos va a revelar que ya indirectamente puede haber la perfecta posibilidad de fractura de base craneana. Esto también como equimosis. Nosotros decimos de frente, es un hematoma, pero hematoma no hay mucha colección sanguínea ahí, por tanto la nominación apropiada es equimosis bipalpebral bilateral, o sea, en ambos párpados y en ambos ojos. Duración de las equimosis. No olvidemos que la sangre debajo de la piel tiene un periodo de degradación y lo que da el color a la sangre es básicamente la hemoglobina. Esta coloración que es muy intensa y oscura al inicio se va a ir aclarando dependiendo de estos factores. Qué tan intenso ha sido la contusión, ¿no? Si ha sido algo superficial, esa sangre pues va a ir degradándose mucho más rápido.
Y también depende de la extensión, de la edad del sujeto, del estado de salud del traumatizado, de la profundidad de la extravasación y de la localización, indudablemente. Y este es un cuadrito interesante para ver más o menos la evolución de las equimosis, ¿no? Negruzco 2 a 3 días, azulado 3 a 6 días, verdoso 5 a 10, y si ya encontramos una equimosis amarillenta, sobre seguro que ha pasado ya los 15 días. Esto nos sirve para más o menos tener idea de cuánto tiempo viene de ser producida esa equimosis que estamos apreciando en el examen. Contusiones profundas, ya las hemos mencionado, ¿no? En órganos o estructuras que están, por ejemplo, en cavidades, ¿no? Que pueden ser lesionadas también en forma moderada o grave. La equimosis en pulmones, en páncreas, en el vaso, en el hígado, etcétera, ¿no? Rupturas viscerales, dislocación de órganos, la tosis renal, por ejemplo, por algo traumático, una caída sentada, por ejemplo, de altura, y si sobrevive la persona, los riñones pueden descender de su nivel. Esto se denomina, y es ejemplo clásico de una dislocación de órganos. Derrames de serosidad, otros derrames cavitarios que ponen a veces en peligro la vida. Las excoriaciones, donde ya hay vulneración de la integridad de la piel, lo que decíamos los famosos raspetones. Son lesiones superficiales, se producen cuando el cuerpo contundente actúa por un mecanismo de frotamiento o de fricción. Tienden a formar costra, eso lo he mencionado, mucho cuidado porque esta costra, si no se dan los cuidados necesarios, se puede infectar, o esa lesión, esa escoriación se puede infectar, y de hecho va a variar ya la evolución propia de la herida, de la lesión. Más escoriaciones, más ejemplos de escoriaciones. Heridas contusas, donde haya francamente integridad en la piel en toda su profundidad. Son producidas por acción de instrumentos contundentes, en las que además de la acción contusiva, tiene lugar una solución de continuidad de la piel, cuya elasticidad es vencida por la acción del instrumento. Perdón. Hemos dado el ejemplo en la segunda diapositiva que vimos. Aquí también hay una herida, pero herida contuso cortante, porque la que ha actuado, según los esquemas de aquí, es una hacha. Miren, con tanta contundencia por su propio peso y la acción que le pone de fuerza también el agresor, que ha producido una herida contusa, irregular en el cuello, ¿no? Y cortante, los bordes aparecen cortantes, ha habido fractura de esternón, se ve inclusive acá hay un fragmentito de pulmón, no sé qué ha fracturado además de esternón, costillas también. Aquí lo vemos en la fotografía de mayor acercamiento. Entonces es una herida contuso cortante específicamente esta. Más heridas contusas, ¿no? Solución de continuidad acá en la frente, en el cuero cabelludo, en la región interparietal, que se ve reflejado, esta foto tiene relación con esta, se ve reflejada con una tremenda fractura sagital, ¿no? Como si hubiera cortado el cráneo en dos, ¿no? Acá hay una tremenda trazo de fractura a nivel de toda la línea media del cráneo. Y acá la vemos con una herida con solución de continuidad por un elemento contundente, duro, externo, ¿no? El arrancamiento, decíamos, lo que ya habíamos adelantado un poco, ¿no? Tracción violenta, correcto, de la piel, tejidos subyacentes, y puede terminar inclusive amputando por completo una región corporal o un miembro superior, inferior, etcétera, ¿no? Estas son sus características. El aplazamiento, es lo que mencionábamos hace un momento, acción de un gran peso sobre determinada región corporal. Aquí, por ejemplo, ha pasado un automóvil, ¿no? Un vehículo motorizado en general, para denominarlo apropiadamente. ¿Por qué digo que es un vehículo? Porque acá tenemos la huella de los neumáticos. Vamos a ver que haya sido atropellada esta persona, caído sobre la calzada y acto seguido ha pasado el vehículo sobre la cabeza, produciendo una total deformidad, apertura de la base craneana, múltiples fracturas de todos los huesos craneanos
y pérdida de la masa encefálica. Esto se conoce como atricción cráneoencefálica. Otro ejemplo, el aplastamiento, de igual manera, por un vehículo no motorizado. Acá está claramente definida en la parte posterior de la región lumbar y tórax las huellas de los neumáticos, produciendo gran deformidad en esta región corporal. La mordedura, ¿no? Mordeduras que son, bueno, tanto profundas, moderadamente profundas, y dejan las huellas de los colmillos, con escoriaciones también al momento de morder. Pueden morder en un solo lado o en varios, ¿no? Aquí hay en varios, hay equimosis, acá en la pierna, y acá ya un poco más seria la cosa, ha producido, ¿no?, arrancamiento de masa muscular, ¿no?, tanto a nivel femoral, acá ha comprometido la arteria femoral, y ha habido un sangrado de gran magnitud que ha llevado al choque hipovolémico y muerte de la persona. Y vemos también que en este mismo muslo se presentan en varios sitios también pérdida de sustancia, ¿no?, con escoriaciones de quimos. Es contundente la mordedura aquí. Esto quiere decir perro de gran envergadura, con bastante ferocidad, y que puede llevar inclusive hasta la muerte de la persona. Y lo que decíamos, la precipitación, ya hemos mencionado, diferencia entre caída y precipitación es la vulneración del nivel de estabilidad o de base de sustentación, se llama técnicamente, ¿no? Yo sobrepaso mi base de sustentación en la precipitación, y también se denomina, unos autores la denominan caída de altura, pero la caída seca, propiamente dicho, se da sobre la misma base de sustentación. Yo me caigo, me golpeo en la cabeza, ¿no? Me voy contra el piso y no paso del piso. Eso es netamente una caída. Hay que averiguar, pues, la etiología, si ha sido accidental, ha sido, digamos, provocada. Eso ya es producto de la investigación, esencialmente criminalística, policial. El cuadro lesivo, correcto, también igual hay que definirlo bien. Y problemas médico-legales que hay que resolver. La precipitación ha sido post-mortem, ha sido ante-mortem. Ahí entra a tallar la revisión pormenorizada de las lesiones y sus características. Una persona puede matarla, ¿no?, y después lanzarla al vacío. Me voy al acantilado, a la Costa Verde, el botón. Se producen lesiones también por su choque entre los peñascos, pero ya son lesiones post-mortem. Y va a decir, ¿en qué se basa usted, doctor o doctora, a decir esto? Por estas y estas características. Entonces quiere decir que la persona murió estando arriba, en la superficie, arriba, en la parte superior del acantilado, ha sido muerto. Hay que revisar bien, de repente hay heridas por bala, lesiones por arma blanca o contusiones, las cuales sí presentan signos vitales, y después fue arrojada al vacío. Entonces por eso es que es importante establecer la diferenciación entre heridas vitales o antemortem y heridas no vitales o sin signos vitales o postmortem. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, pregunta. Doctor, A ver, doctor, tengo una sí. consulta. ¿Cómo lo diferencio? Bueno, no entendí muy bien lo que es el arrancamiento y la diferencia con el término de tracción. No, la tracción es el mecanismo por el cual se da ¿cómo se llama? Un arrancamiento, pues, ¿correcto? O sea, la tracción significa jalar, ¿no es cierto? Imaginemos, está jalando algo por algún motivo, ¿correcto? Eso se llama tracción. O sea, se queda atracado algo en algún equipo, en un aparato, está traccionando, jalando, aplicando fuerza, por supuesto, ¿no? Entonces, posterior a la tracción, probablemente venga, si se mantiene eso, va a venir el arrancamiento, pero el arrancamiento se da también por otro tipo de mecanismo. Estamos poniendo ahí la mordedura, ¿no es cierto? La mordedura, yo presiono el perro fuertemente, ¿no? Luego hace tracción y se produce arrancamiento, ¿no es cierto? ¿Arrancamiento de qué? De partes blandas, en este caso, de partes musculares. En un accidente laboral se me queda atascado un brazo y la máquina sigue funcionando hasta que pasan la voz y la apaguen, sigue funcionando, me sigue traccionando, jalando, y eso puede terminar ahí
o puede realmente también desarticularme el brazo, o puede producir, producto del arrancamiento, pues lesiones totalmente irregulares, ¿no? Desprendimiento de músculo, todo ello. La tracción es el mecanismo por el cual puede producirse un arrancamiento posteriormente. ¿Correcto? ¿Ya está mejor entendido? Sí, doctor, gracias. Ok, bien. Doctor, Perfecto. otra consulta. Cuando usted Sí, mencionó a la ver. contusión, usted mencionó que Sí, están producidos todos por objetos romos, pero de ahí usted sí, mencionó dentro de la contusión, se clasifican, ¿no?, en complejos. Y por ejemplo, en el claro. caso de la mordedura, ahí ya no sería objeto romo, ¿o cómo? No, porque ¿cómo se llaman? Los, los dientes son mayormente romos, pues, ¿no? Si bien es cierto, no están afilados, la punta solamente es roma. Los dientes no tienen filo realmente, ¿no? O tienen un filo, ¿ya? En la parte, sobre todo, algunos que sirven para desgarrar las carnes y todo eso, pero como en general se cataloga como elementos romos, ¿no? En su gran mayoría, digamos así, ¿no? Es para diferenciar básicamente la acción de, por ejemplo, de un cuchillo, de una tijera, ¿no? Indudablemente eso no son objetos romos. Entonces, eso no te puede producir una contusión, esto produce de frente una herida punzante o punzocortante, para un poco diferenciar la acción de esos elementos, básicamente, ¿no? Pero la Ya, acción, por doctor. ejemplo, la acción de una silla, de una carpeta, qué sé yo, pues de una madera, de todo eso, objetos romos, mayormente, porque no tiene puntas, no tienen filos, ¿no? Esa es un poco la acepción que uno debe tener, ¿no? Sí, ¿Ok? doctor, Bien, gracias. perfecto. Muy bien, entonces dicho esto, ya estamos en la hora. Gracias por su participación y entonces con mi grupo nos reencontramos para la práctica de hoy día más luego y con los otros doctores también ya están coordinando sus respectivos grupos de práctica. Aquí me toca recibir al grupo número 2 para la teoría correspondiente. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, doctor. Muy buenos días.